Miqueas, segunda parte, capítulos 4 al 7. En la primera parte de este estudio hablábamos de que Miqueas, un profeta del reino del sur de Judá, que profetizó hacia el pueblo de Judá, pero especialmente al pueblo de Israel, es decir, el reino del norte. La profecía contra, digámoslo así, contra Israel fue 18 años antes, más o menos entre 18 a 20 años antes de que Israel fuera llevado cautivo y disuelto por los asirios, y más o menos 100 años antes del cautiverio del reino del sur de Judá, que Babilonia los llevó cautivos por 70 años. Este es un preámbulo de lo que estudiamos en la primera parte, y en los capítulos 1 al 3 hablábamos sobre el lamento de Dios sobre Samaria y Jerusalén, es decir, sobre los dos reinos, ¿verdad? Y la profecía contra los que oprimieron al reino de Israel y al reino de Judá. Y también una acusación contra los dirigentes de Israel y de Judá, que eran aprovechados, ¿verdad? Se aprovechaban de su poder, de su buen estado, de su dinero, de todo lo que ellos tenían. Se apoderaban de eso y se aprovechaban de eso para oprimir a los menos favorecidos. En el capítulo 4 vemos dos profecías que prácticamente vienen a unirse. El reinado universal de Jehová, que son los versículos 1 al versículo 5, y luego Israel será redimido del cautiverio, versículos 6 al 13. Este es un anuncio del milenio. Este es un anuncio del reinado de Jesucristo en el milenio. Y recuerde usted que el milenio va a ser interrumpido por una pequeña pausa que en la Biblia se llama la guerra de Gog y Magog. Esa pequeña pausa será, no sé si milésimas de segundo o segundos, donde Satanás será desatado después de los 1000 años, pero nada más reúne al ejército que va a pelear contra Jehová, y cuando Jehová lo ve, lo hace desaparecer y lo destruye en instantes. Y después de eso viene la eternidad. Así que este capítulo habla de eso. Y también se menciona que los redimidos andaremos en el nombre de Jehová en ese milenio. Y cuando habla en los versículos 1 y 2, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí se está refiriendo a la nueva Jerusalén, que se menciona en Apocalipsis capítulo 21, de los versículos 9 al 27. Mire usted, Miqueas, un profeta de hace más de 2700 años aproximadamente, ya profetizando sobre el reinado de Jesucristo en el milenio. Nos vamos al capítulo 4. Israel será redimido del cautiverio. Cuando en los versículos 6 se habla de la que cojea y de la descarriada, se está refiriendo a los dos reinos, al reino del norte y al reino del sur. La que cojea es Judá y la descarriada es Israel. Y esta profecía que dice que los va a recoger, los va a juntar, ya se cumplió
en el 1948, cuando de todas las partes del mundo los judíos regresaron a su tierra, a la tierra prometida. Pero se volverá a cumplir cuando en la segunda venida de Jesucristo venga a rescatarlos una vez más y se juntarán todos los redimidos de Jehová en la ciudad santa. Ahí será una segunda etapa, podemos decirlo. Así que desde los versículos 9 al 13 está una profecía de cautiverio de los 70 años de Judá, el reino del sur. Y en el versículo 10 dice que además de llevarlos en cautiverio, los va a sacar de ese cautiverio. Y si gustan lo leemos, versículo 10 del capítulo 4. Duérete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada. Ahí están los dos, miren. Llegarás hasta Babilonia. Ahí voy a pasar 70 años, Judá. Allí serás librada, dice. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Además de estar anunciando el cautiverio de Judá, Dios al mismo tiempo, en el mismo momento, dice: de ahí te voy a librar. Ya está la promesa de liberación. Capítulo 5. El reinado del libertador desde Belén. Aquí se está anunciando la venida del Señor, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Aquí está diciendo en el versículo 2, 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía también de este versículo está hablando ya del futuro reinado de Jesucristo en el milenio y en la eternidad. Luego podemos nosotros leer siempre en el capítulo 5, desde los versículos 2 al 15, está hablando de este reinado de Jesucristo y del 2 al 15, y de el reinado justo y de paz que tendrá nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 hay algo que nos llama la atención y dice así: y esta será nuestra paz, hablando de Jesucristo, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. ¿A qué se refiere estos 7 pastores y estos 8 hombres principales? Esto se va a dar en 2 etapas. Bueno, ya se dio en la primera, cuando Asiria fue prácticamente conquistada por Babilonia. Asiria desapareció. Y está hablando de estos 7 pastores, está hablando de líderes, y también estos 8. Usted sabe que el número 7 es perfecto y el número 8 es la perfección más 1. Así que Dios lo prometió y así fue como Asiria fue desolada. Y en el tiempo de hoy, una vez más Israel está siendo asediada, no solamente por Asiria, sino que por todos aquellos aliados de Asiria. Pero una vez más el Señor mandará líderes, mandará príncipes, mandará líderes militares contra Asiria y contra todos aquellos que asedian al pueblo de Israel. Destruirá el poder militar tanto de los asirios, de todos los pueblos a su alrededor, versículos 5 y 6, pero al igual va a destruir al poder militar de Israel. Y ahí están los versículos 10 al 14. ¿Y por qué va a destruir Dios el poderío militar de Israel? Porque Israel hoy en día, usted sabe muy bien que es una de las potencias militares del mundo. Son tan inteligentes los israelitas que tienen la mejor defensa antiaérea
Y recuerda usted la guerra contra todos aquellos países que un día de haberse formado como nación, lo atacaron. Entre ellos estaba Egipto y otros pueblos de ahí alrededor, y no lo pudieron vencer. Y hoy en día Israel ha florecido tanto que es la envidia de muchos en el mundo. Entonces, esto se le ha subido, o se le va a subir, o no sé si ya le subió, a la cabeza a Israel. Entonces, ellos van a estar confiados, no solamente en Jehová Dios, o en el Dios de sus padres, porque ellos lo dicen, ¿verdad? El Dios de Israel está hablando de Jehová, el gran yo soy. Pero ellos se jactan mucho de su poderío y tienen de dónde jactarse. Pero Dios vendrá, Jesucristo vendrá en su segunda venida y va a destruir ese poder militar para erradicar todo pecado, para quitar todo aquello que pudiera darle lugar a Israel de jactarse y de creer que ellos lo pueden hacer por su propia cuenta. Por eso en los versículos del 10 al 14 habla de eso. Y ahí podemos verlo, leamos un versículo de estos, 5:10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se harán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Como les decía, ellos son tan inteligentes. El año pasado tuvimos la bendición de ir a un museo, al museo de la Biblia, de la imprenta prácticamente. Y la imprenta nació con la impresión del primer libro, y el primer libro fue la Biblia. Y ahí había un ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero la historia en tiempos. Línea de tiempo. Una línea de tiempo, gracias Ari. Había como una línea de tiempo de la historia, y veíamos a todos los hombres ilustres, todos los inventores, todos los que han sobresalido en la historia, y más del 70% de ellos son judíos. Entonces tienen de dónde jactarse, y quizás por eso está esta profecía escrita, que Dios destruirá el poder militar y todo aquello que Israel haya logrado para erradicar el pecado que haya en Israel en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Capítulo 6. Una controversia de Jehová contra Israel. Dios le recrimina el pecado a Israel. Y esto, cuando dice en esta expresión, se refiere a los dos reinos, tanto al reino del norte como al reino del sur. Les está recriminando el pecado que han cometido. Y les recuerda de dónde han salido, porque les hace recordar que estuvieron cautivos en Egipto y que los sacó de casa de servidumbre. Dice: te redimí, versículo 4, 6:4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. Esto que acabamos de mencionar se encuentra en Primera de Reyes, y se encuentra también en Josué 3:1 y Josué 4:19,
desde el 3:1 hasta el 4:19, está prácticamente relatando lo que aquí estamos leyendo acerca de Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová. Dios le está recordando de dónde lo sacó y le está recordando lo que a través de los profetas se le dijo que hiciera. Dios está recriminándole a Israel, a los dos pueblos, que Él los sacó de la tierra de cautiverio y que Él los redimió y que Él los trajo y que Él los aconsejó. Y esto es también para nosotros hoy. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿De dónde me ha sacado el Señor? Del pecado. Estábamos acorralados, estábamos muertos en nuestros delitos. Y Él nos recuerda momento a momento de dónde nos ha sacado. Y también nos recuerda cuántos consejos han llegado a nuestra vida y nosotros no los hemos tomado. No es solamente una profecía para estos dos pueblos, es también una profecía para nosotros. Él nos ha redimido y nos ha dado consejo a través de su palabra, a través de las prédicas. Dios nos aconseja, pero nosotros muchas veces no tomamos el consejo, como Israel no lo hizo. Luego, ¿qué es lo que pide Jehová? Capítulo 6, versículo 6. Hace muchas preguntas en los primeros versículos. Y ahí esto tiene mucha referencia o bastante paralelo con Primera de Reyes, con el libro de Josué, y con Primera de Samuel, cuando Jehová le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hace la pregunta. Y aquí viene la comparación con Primera de Samuel. ¿Me presentaré ante él como holocausto con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, del fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Era tanta la depravación de Israel que hasta habían llegado a ofrecer sacrificios humanos. Pero miren lo que le dice el Señor en el versículo 8, 6:8 de Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Se lo vamos a repetir. Bueno, lo vamos a repetir. Leámoslo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la parte espiritual. Es lo que pide el Señor. Justicia, misericordia, humillarnos. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Pero en los versículos 9 en adelante, Dios está pidiendo también no solo la parte espiritual, sino que Él demanda fidelidad. Fidelidad en nuestro actuar, fidelidad con nuestras posesiones, fidelidad con nuestras finanzas. Y ahí usted lo puede leer detenidamente en su casa. Versículos 9 al 15. Ahí habla de los bienes, habla de la pesa falsa, de la bolsa de pesas engañosas. Dice el versículo 12: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentiras y su lengua es engañosa en su boca. El versículo 11: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Póngale atención a eso, léalo y pida al Espíritu Santo que lo guíe, que le ilumine. Y el versículo 16 del capítulo 6, Dios nos hace un recordatorio de que Él abomina la idolatría. ¿A qué le estás idolatrando tú? Leamos el último versículo del capítulo 6. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo.
Dios está diciendo, yo estoy cansado de que ustedes sigan mandamientos de otros dioses o mandamientos de hombres. Por eso van a llevar el oprobio durante el tiempo que Él lo determine. 70 años pasó Judá cautivo y luego Dios lo liberó. Dios nos ha liberado a nosotros del pecado. Nos ha sacado de la inmundicia. Permanezcamos fieles al Señor en todas las áreas de nuestra vida, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. Cuesta, pero la palabra de Dios dice que en lo poquito fuimos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. Capítulo 7, corrupción moral de Israel. Dios aquí en este capítulo, desde el versículo 1 al 6, enumera los pecados de Israel. Y cuando hablamos del pecado de Israel, estamos hablando de los dos pueblos, porque en este entonces todavía, en esta profecía de Miqueas, todavía existían los dos reinos. Faltaban unos 18 o 20 años para que Israel fuera llevado cautivo por Asiria y que los dispersara. Y faltaban cerca de 100 años para que Judá fuera llevado cautivo por Babilonia. Entonces está hablándole a la nación completa y está recriminándole sus pecados. ¿Quién pecó más? No podemos nosotros ponerlo en una balanza, porque lo hemos dicho muchas veces, pecado es pecado. O que una mentira chiquita o una grande, mentira es mentira, siempre va a ser pecado. Por lo tanto, no podemos decir si la nación del norte pecó más o la nación del sur pecó menos. No, Dios siempre va a recriminar el pecado. Y aquí en el capítulo 7 está enumerando esos pecados por los cuales ambos pueblos iban a ser llevados cautivos. Y en el versículo 7 hace un llamado a mirar y a esperar en Dios. Esto debe de ser una oración nuestra, hermanos. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hoy, lo que tú estás pasando en tu familia, toma este texto, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En ese asedio que estás teniendo, en esa falta de alimento, en esa falta de trabajo, en esa enfermedad, di estas palabras, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Luego en este capítulo 7 de Miqueas, desde el versículo 8 hasta el versículo 20, el cual leyó mi esposa al inicio de este culto, de este estudio, Dios promete traer luz y libertad. ¿En qué momento Dios va a traer luz y libertad? En el ayer, sí, el pueblo de Israel fue liberado después del cautiverio de los 70 años. El pueblo, vamos a hacerlo más explicativo. El pueblo de Judá fue rescatado después de 70 años de cautiverio y se le permitió ir a levantar los muros de Jerusalén y a reconstruir el templo. El pueblo del norte, Israel, fue disperso. Ambos pueblos, en 1948, regresaron a su tierra. Todas las tribus regresaron a su tierra. Un remanente, un grupo de cada una de las tribus regresó a la tierra prometida y se formó el Estado de Israel. Ahí se cumple la profecía de que el Señor los iba una vez más a juntar y les iba a dar libertad. Desde 1948 Israel ha permanecido firme en su tierra y todas las guerras que ha librado ha salido victorioso, y esa es la libertad y la seguridad que el Señor les ha dado. Y ahora es uno de los mayores exportadores, uno de los mayores exportadores de legumbres, de frutas, Israel, cosechando en el desierto. Esa es la promesa de Dios. Israel permanecerá así porque Dios lo prometió para el ayer, para hoy
y para el futuro. Y esto es una promesa para Israel. En el ayer, en 1948, en el hoy, desde que ese estado, de que es una nación, ha prosperado. Es una de las naciones más prósperas del mundo. Y en el futuro Dios promete reinar en el milenio y ser el rey, no solamente de Israel como nación, sino de todos aquellos que nos acerquemos y lo miremos a Él. Quiero finalizar leyendo el versículo 18, que dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleitará en misericordia? Dios extenderá su misericordia para ti, mi hermano. Dios extenderá su misericordia para mí, para cada una de las familias. Todas las familias que mencionamos, que nos han pedido oración, serán rescatadas, serán liberadas, porque Dios lo ha prometido. Creamos en su palabra y mantengámonos con esa esperanza de que el Señor nos va a librar. Seguiremos orando por cada uno de ustedes y por las peticiones específicas. La gloria sea para el Señor. No olvide, el día jueves estaremos realizando el primer culto de aniversario. No se lo pierda. Invite a toda su familia, a sus hermanos y amigos, compártalos en vivos de estos 3 cultos. Bueno, de todos los cultos, pero hoy en estos 3 días de culto de aniversario, compártalos aún más. Jueves a las 7, sábado a las 7 y domingo a las 10:30. No olvide mañana miércoles y el viernes realizar los altares familiares. Demos gracias al Señor por este estudio. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Tú nos has hablado, Señor. Gracias porque hemos aprendido en este libro de tu palabra, Señor, de que tú siempre estás pendiente de tus hijos, de tu pueblo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar, Señor, de nuestras maldades, tú siempre extiendes tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, firmes, Señor, en lo que hemos creído y a esperar la recompensa y el auxilio que viene de ti. Señor, una vez más pedimos que llegues al seno de cada familia que mencionamos, Señor, y a cada una de las peticiones específicas, Señor, de nuestros hermanos. Sanidad, provisión, trabajo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.